Durante 10 años, trabajé como conductor de tráiler para diferentes compañías de transporte. A lo largo de ese tiempo, recorrí miles de kilómetros por carreteras solitarias, desiertos interminables, bosques oscuros y ciudades que parecían no dormir jamás. Creía haberlo visto todo, en tormentas aterradoras, accidentes fatales, animales cruzándose en plena autopista y personas desesperadas pidiendo ayuda en lugares donde no debería haber nadie. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió aquella noche helada de febrero en Kansas. Una experiencia que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Era lunes, 2 de febrero, y la semana apenas comenzaba. Trabajaba para una empresa de almacenes que necesitaba mover grandes cantidades de mercancía en muy poco tiempo. El ritmo era agotador y la presión constante. Ese día, las órdenes eran claras. Había que entregar los cargamentos lo más rápido posible. Yo estaba al volante de un tráiler enorme, cargado hasta el límite, y debía llegar a mi destino esa misma noche. No quería detenerme a dormir en la carretera, no quería perder tiempo ni retrasar la entrega, así que decidí seguir manejando. Incluso cuando mi cuerpo comenzaba a pedirme descanso, salí alrededor de las 3 de la tarde, con el cielo nublado y el aire cortante típico del invierno. A medida que avanzaban las horas, la temperatura descendía y la oscuridad lo cubría todo. Pasada la medianoche, la carretera estaba completamente vacía. No se veía ni un solo vehículo en kilómetros. Solo mis faros iluminaban una franja estrecha de asfalto frente a mí, rodeada por una negrura absoluta. Conducía apenas unos kilómetros por encima del límite permitido, lo cual era rápido para un camión tan grande, pero necesitaba llegar cuanto antes ante él. El cansancio comenzó a golpearme con fuerza. Sentía los ojos secos, pesados, y cada parpadeo parecía durar una eternidad. Me costaba mantenerlos abiertos. Traté de mantenerme alerta tomando agua fría, salpicándome la cara y moviendo los hombros, pero el efecto duraba apenas unos minutos. La soledad de la carretera y el sonido constante del motor me estaban arrullando sin darme cuenta de pronto. Mientras estiraba la mano para dar un sorbo a mi botella de agua, algo apareció en la distancia, una figura oscura, avanzando rápidamente hacia el centro de la carretera. El susto fue tan grande que casi escupo el agua. Instintivamente, pisé el freno con fuerza, haciendo que el tráiler redujera la velocidad de manera brusca. A medida que me acercaba, mis faros iluminaron mejor aquella figura y pude distinguir que se trataba de un hombre. Vestía completamente de negro. Llevaba una especie de bufanda oscura alrededor del cuello y su cuerpo parecía demasiado delgado. Pero lo que más me llamó la atención fue su cuello. Era anormalmente largo, estirado, de una forma que no parecía natural. No sé por qué me fijé en eso, pero fue lo primero que me heló la sangre. Su rostro, sin embargo, era extraño. No podía distinguir sus facciones. Era como si su cara estuviera borrosa, como una mancha sin rasgos claros, cuando el camión casi se detuvo por completo. Estuve a punto de bajar la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró bruscamente hacia la izquierda y salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles en cuestión de segundos. Su velocidad era antinatural, como si no tocara el suelo sin pensarlo demasiado. Volví a acelerar. No quería detenerme ni un segundo más en aquel lugar. Continué manejando, tratando de convencerme de que solo había sido una persona extraña caminando por la carretera. Sin embargo, unos 20 segundos después, mi corazón empezó a latir con fuerza. El miedo comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. Esa imagen no dejaba de repetirse en mi mente. 5 minutos más tarde, cuando ya empezaba a tranquilizarme, ocurrió algo aún peor. Vi una sombra cruzar la carretera justo frente a mí. Al principio pensé que era un animal grande, quizá un ciervo o un lobo, pero cuando se internó en el bosque, pude distinguir claramente la silueta de un hombre. No, esta vez simplemente seguí conduciendo, incluso pisando un poco más el acelerador. Quería salir de ahí lo más rápido posible. La carretera parecía interminable. Los minutos pasaban lentamente y el cansancio regresó con más intensidad. Mis párpados se cerraban solos y en más de una ocasión el camión se desvió ligeramente hacia el carril contrario. Me di cuenta de que estaba poniendo en peligro mi vida. Faltaban alrededor de 40 minutos para llegar, pero no sabía si podría resistir despierto tanto tiempo. Comencé a buscar un lugar donde estacionarme y descansar un poco. Finalmente, encontré una pequeña área de grava al costado de la carretera, una especie de parada improvisada. Aparqué el tráiler,
Recliné el asiento y cerré los ojos, planeando dormir al menos una hora. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero desperté de golpe, con el corazón acelerado. Todo estaba en silencio. La oscuridad era total. No entendía que me había despertado, pero una sensación profunda en el estómago me decía que algo estaba mal. Sin saber por qué, encendí los faros del camión. En lo que vi frente a mí casi me provoca un infarto. Allí, a pocos metros del parabrisas, estaba el mismo hombre. Vestía igual, todo de negro, con la bufanda oscura alrededor del cuello. Esta vez podía ver su rostro claramente. Tenía una sonrisa exageradamente amplia, imposible para un ser humano. Sus ojos estaban abiertos al máximo, completamente fijos en mí, sin parpadear. Era una mirada vacía, inhumana, como si estuviera observando algo que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Encendí el motor y saqué el camión de ese lugar tan rápido como pude. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino, con las manos temblando sobre el volante y la garganta seca de terror. La única explicación lógica que encontré fue que el agotamiento me había hecho alucinar. Sin embargo, nunca antes había tenido visiones tan claras, tan detalladas, tan aterradoras. Y lo que más me perturba es la sensación de que aquello no fue producto de mi mente. Aún hoy, años después, no puedo olvidar esa sonrisa ni esa mirada, y sigo preguntándome qué fue realmente lo que vi aquella noche. He sido conductor de tráiler desde que cumplí 25 años, y durante todo ese tiempo he recorrido carreteras interminables, desiertos silenciosos y rutas nocturnas que parecen no tener fin. He visto accidentes, tormentas mortales, animales cruzar frente a mi camión y personas extrañas vagando por lugares donde nadie debería estar. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que ocurrió aquella noche en medio del desierto de California. Una noche que todavía me roba el sueño y me hace cuestionar la realidad. Ese día me asignaron un viaje especialmente largo. Tenía que transportar un tráiler lleno de muebles de madera desde un extremo de California hasta el otro. El trayecto era agotador, atravesando kilómetros y kilómetros de carreteras desérticas, rectas interminables y paisajes completamente vacíos. Salí tarde, mucho más tarde de lo que hubiera querido, lo que significaba que gran parte del viaje la haría de noche completamente solo, acompañado únicamente por el sonido constante del motor y la luz de mis faros cortando la oscuridad. A las carreteras del desierto por la noche son inquietantes, son tan rectas y tan solitarias que parecen no terminar jamás. No hay casas, no hay luces, no hay civilización, solo arena, viento y una oscuridad tan profunda que parece absorberlo todo. Esa falta de tráfico me permitió acelerar un poco más de lo normal, intentando compensar el tiempo perdido. El camión avanzaba rápido, devorando kilómetros, mientras el cielo se oscurecía cada vez más. Después de varias horas de conducción, comencé a notar unas luces intermitentes en la distancia. Eran las luces traseras de un automóvil detenido. A la velocidad a la que iba, tuve que frenar con fuerza para evitar estrellarme contra él. El tráiler chirrió al reducir la marcha y finalmente me detuve detrás del vehículo, levantando una nube de polvo del desierto. Se trataba de un viejo Chevy Impala de principios de los años 2000, estacionado a un costado del camino, con las luces de emergencia encendidas. No se veía a nadie alrededor. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado varado en medio de la nada, así que siguiendo mi instinto de buen samaritano, bajé del camión para ofrecer ayuda. El aire era frío y seco, y el silencio era tan profundo que mis propios pasos parecían un ruido ensordecedor. Caminé hasta el auto y golpeé suavemente la ventana del conductor. No hubo respuesta. Me incliné un poco para mirar dentro, pero el vidrio polarizado apenas dejaba ver el interior. Aún así, pude distinguir que no había nadie en el asiento delantero. Rodeé el vehículo y revisé los demás asientos, pero estaban completamente vacíos. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué alguien dejaría su coche encendido, con las intermitentes en medio del desierto, y desaparecería? Miré a mi alrededor, tratando de distinguir algo en la negrura. Apenas podía ver a unos 20 metros de distancia. Todo lo demás era una masa oscura e infinita. Fue entonces cuando decidí regresar a mi camión para tomar una linterna potente que guardaba bajo el asiento del copiloto. Al encenderla, un potente haz de luz blanca atravesó la noche, iluminando lo que parecía ser una antigua gasolinera abandonada
justo al costado del camino. Me quedé inmóvil por un momento. No la había notado antes. Tal vez porque el área estaba cubierta casi por completo de tierra y polvo. Sin concreto ni señalización visible, había solo 2 bombas de gasolina oxidadas y detrás de ellas un pequeño edificio que en otro tiempo seguramente fue una tienda de conveniencia. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis y la puerta principal colgaba torcida, atascada en una posición semiabierta. Pensé que, si el conductor del Impala estaba en algún lugar, debía estar allí dentro. Avancé con cautela hacia la entrada, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Empujé ligeramente la puerta y asomé la cabeza, iluminando el interior con la linterna. El lugar estaba vacío, cubierto de polvo, basura y restos de estanterías caídas. Lo que alguna vez fue una tienda llena de vida, ahora era solo un cascarón muerto. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz alta. Soy conductor Vine. Ayudar. Mi voz rebotó en las paredes, creando un eco tenue que me erizó la piel. Nadie respondió. Di un par de pasos más dentro del edificio, barriendo con la linterna cada rincón. Fue entonces cuando escuché un sonido casi imperceptible. Unrust, como el de un zapato arrastrándose lentamente sobre el suelo. El ruido provenía del fondo del local, detrás de unas estanterías volcadas. «Hola», volví a decir, esta vez con un nudo en la garganta. «Si necesita ayuda, estoy aquí». Durante unos segundos solo hubo silencio. Luego, una respiración pesada, profunda, casi animal, rompió la quietud. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con violencia. Y entonces, una voz masculina, grave y áspera, susurró desde la oscuridad. «Vete a». Mi cuerpo se congeló. Entendí perfectamente la palabra, pero no entendía por qué alguien la diría de esa manera, con tanto odio y amenaza. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido aún peor llenó el aire en un grito. El grito desgarrador de una mujer. El grito fue tan intenso que me paralizó por completo. Era un alarido cargado de terror puro, un sonido que parecía venir de alguien que estaba siendo atacado sin piedad. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, que regresara al camión y me alejara de ese lugar maldito, lo más rápido posible, pero mis piernas no reaccionaban. La respiración pesada continuaba resonando en el fondo del local, acompañada de un sonido húmedo, como si algo se moviera sobre un piso mojado. Finalmente, el miedo me devolvió el control del cuerpo. Di media vuelta y corrí hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás al llegar al camión, con las manos temblando. «Mark, L911». Mi voz apenas podía sostenerse mientras trataba de explicar la situación. No sabía exactamente dónde estaba. Solo podía decir que me encontraba en una carretera desértica de California, junto a una gasolinera abandonada. El operador me pidió que permaneciera en la línea mientras intentaba localizar mi posición. Yo miraba constantemente hacia el edificio oscuro, esperando ver salir a alguien en cualquier momento. De pronto, el sonido de un motor me sobresaltó. El Chevy Impala, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, encendió de golpe y salió disparado por la carretera, levantando una nube de polvo. Ni siquiera había nadie subir al vehículo. Simplemente arrancó y desapareció en la oscuridad. Algo dentro de mí me decía que no debía volver a entrar, pero la idea de que una mujer hubiera sido atacada allí dentro era demasiado para ignorarla. Con el operador aún en la línea, tomé la linterna y regresé al edificio. Esta vez, avancé directamente hacia el fondo del local. El aire se sentía pesado, denso, como si el lugar estuviera cargado de una energía oscura. Cuando iluminé el suelo detrás de las estanterías, el horror me golpeó de lleno. Había un charco de sangre fresca, aún brillante bajo la luz de la linterna. No había ningún cuerpo, no había señales de lucha visible, solo aquella mancha aterradora que parecía absorber toda la luz en sí. Náuseos, le expliqué al operador que creía haber entrado en una escena del crimen. Minutos después, varias patrullas estatales llegaron al lugar, rompiendo el silencio del desierto con sirenas y luces rojas y azules. Les conté todo lo que había visto y escuchado. Les di la descripción del vehículo, del hombre, del susurro, del grito. Revisaron el lugar durante horas, tomando muestras de sangre, fotografías y medidas, pero nunca encontraron a nadie. Nunca supe qué ocurrió realmente esa noche. No sé si aquella mujer sobrevivió. No sé si aquel hombre era un asesino, un secuestrador o algo peor. Lo único que sé es que, desde ese día, jamás volví a detenerme en una carretera desierta durante la noche. Y cada vez que conduzco por el desierto, no puedo evitar mirar hacia los costados del camino, temiendo ver, entre la oscuridad,
las luces intermitentes de otro auto detenido, esperando a su próxima víctima. El frenazo en la madrugada. Me llamo Cristóbal y desde hace años trabajo como conductor de autobuses de larga distancia. No rutas cortas, no trayectos turísticos. Hablo de esos viajes eternos que cruzan estados completos del sur al norte, donde el paisaje cambia lentamente y la noche parece no terminar nunca. En este trabajo uno ve de todo. Accidentes graves que te dejan sin dormir varios días, animales atravesándose de la nada, gente en estado inconveniente caminando por la carretera como si nada. Después de tanto tiempo, uno cree que ya nada puede sorprenderlo. Yo también lo creía, hasta aquella madrugada. Ese día estaba asignado a un viaje que salía de Puebla con destino a una ciudad fronteriza al norte de Sonora. Más de 15 horas de camino, contando paradas. Un recorrido pesado, de esos que requieren cabeza fría y mucha concentración. Salimos alrededor de las 6 de la tarde, todavía con luz natural. El pasaje era el habitual. Personas que viajaban por trabajo, familias que iban a visitar parientes, uno que otro pasajero que seguramente seguiría más al norte después. Nada fuera de lo común. Durante las primeras horas, todo marchó con normalidad. Hicimos una parada intermedia en una terminal para cambio de pasajeros, revisión rápida y seguir. Para entonces, ya entrada la noche, la mayoría empezó a acomodarse para dormir. Debo mencionar algo importante, no iba solo. Mi compañero, el conductor que me relevaría al amanecer, viajaba conmigo, descansando en el camarote. En ese momento parecía un detalle menor, pero después entendí que no lo era. Yo me sentía cansado, como cualquiera a esas horas, pero bien despierto. En la terminal me tomé un café bien cargado y bajé un poco el aire acondicionado. Manejar de noche con demasiado frío es peligroso. El cuerpo se relaja más de la cuenta. El camino avanzaba monótono, y cerca de las 2:30 de la madrugada entramos a uno de esos tramos que nunca me han gustado. Carretera oscura, curvas suaves pero constantes, monte a ambos lados, nada de pueblos, ni luces, ni referencias, solo el asfalto iluminado por los faros y muy de vez en cuando algún tráiler pasando a lo lejos. Llevaba la música apenas audible, solo como un murmullo de fondo. Revisé el espejo interior. Casi todos los pasajeros dormían, cabezas inclinadas, cuerpos inmóviles. Solo uno llamó mi atención. Un hombre de camisa clara, sentado en las primeras filas del lado izquierdo, estaba despierto, con el codo apoyado en la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. No hacía nada raro, simplemente observaba. Yo seguí concentrado en la carretera. Y entonces pasó. Quiero dejar algo claro. No iba rápido, no estaba distraído, no estaba cansado al punto de perder el control. Fue algo que ocurrió en cuestión de segundos. Del lado derecho del camino, justo a la orilla del acotamiento, la vi. Una figura humana. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó al frente del autobús. Era una mujer mayor, cabello largo, vestido oscuro por debajo de las rodillas, los brazos pegados al cuerpo, rígidos. No hubo tiempo de pensar. Pisoteé el freno con toda la fuerza. Toqué el claxon. Intenté girar ligeramente el volante para esquivarla, pero aún así sentí el golpe. No fue un choque brutal, pero sí un impacto seco, claro, contra la parte frontal del autobús, lo suficiente para saber que algo había sido golpeado. El autobús se llenó de gritos. Un niño empezó a llorar, personas despertando confundidas. El hombre de la camisa clara se levantó de inmediato. «¿Qué pasó, chofer?», me gritó desde el pasillo. Yo no podía ni responder. En mi cabeza solo había una idea. Acababa de atropellar a alguien. Conseguí orillar el autobús en el primer espacio medianamente plano que encontré. Encendí las intermitentes, detuve el motor. Respiré hondo, o al menos lo intenté. Creo que atropellé a una persona, dije, finalmente.
Les voy a pedir que permanezcan en sus asientos mientras reviso. Decir eso me heló la sangre. En ese momento solo pensaba en cárcel, en perder el trabajo, en que mi vida acababa de cambiar para siempre. El murmullo dentro del autobús creció. Algunos reclamaban, otros guardaban un silencio absoluto. El hombre de la camisa clara se acercó a mí. Bajó la voz. Yo la vi, me dijo. Era una mujer. Se lanzó al camino. Usted no podía hacer nada. Eso me calmó un poco. No había sido solo mi imaginación. Tomé una lámpara y bajé. Mi compañero ya estaba afuera del camarote. ¿Chocaste con otro vehículo?, me preguntó. Cuando le expliqué lo ocurrido, se puso serio. Me dijo que mantuviera la calma, que revisaríamos bien. El silencio de la noche era extraño, pesado. El hombre de la camisa clara insistió en acompañarnos. Revisamos primero la parte frontal del autobús. Yo esperaba lo peor, pero no había nada. Ni golpes, ni manchas, ni rastros. El parabrisas intacto, los faros en perfecto estado. Revisamos debajo, las llantas, los costados, nada. Caminamos por la orilla de la carretera iluminando el pasto seco, la cuneta, los matorrales. Si hubiéramos atropellado a alguien, tenía que haber algo. No encontramos absolutamente nada. Después de casi media hora, regresamos al autobús. Repetí a los pasajeros lo único que podía decir. No encontramos a nadie. Tal vez fue una ilusión, un bache, luces y sombras. Nadie quedó convencido. Pero seguimos. Yo volví al volante, y aunque intentaba repetirme que todo tenía una explicación lógica, la sensación del golpe y la imagen de la mujer no se iban de mi cabeza. Y lo peor es que apenas estaba empezando. Algo subió con nosotros. Retomamos el viaje. El autobús volvió a moverse, tragándose la carretera oscura como si nada hubiera pasado. Pero dentro, nadie estaba tranquilo. Los primeros minutos fueron extrañamente silenciosos. No ese silencio normal de pasajeros dormidos, sino uno tenso, contenido, como cuando todos fingen calma después de un susto fuerte. Yo seguía manejando, con ambas manos firmes en el volante, los ojos clavados en el camino. Intentaba convencerme de que lo ocurrido había sido un error de percepción, un juego de luces, cansancio, pero algo no encajaba. El hombre de la camisa clara volvió a su asiento, aunque ahora no miraba por la ventana. Me observaba a mí, a través del espejo. Pasaron unos 30, tal vez 40 minutos, y entonces comenzaron los ruidos. Al principio pensé que eran cosas normales del autobús, un maletín mal acomodado, alguien moviéndose para estirarse. Pero no, esto era distinto. Se escucharon pasos suaves en el pasillo. Miré de inmediato por el espejo interior. El pasillo estaba vacío. No había nadie de pie. Todas las cabezas seguían recargadas en los asientos, cuerpos inmóviles. Sentí un escalofrío cuando entendí algo peor. Los pasos no provenían de un solo punto. Se desplazaban, como si alguien caminara lentamente desde la parte trasera hacia adelante. El hombre de la camisa clara levantó la mirada y cruzó los ojos conmigo. No dijo nada. No hacía falta. Luego se escuchó otro sonido, como si alguien estuviera manoseando las maletas en los portaequipajes de arriba, cierres abriéndose, golpes suaves, roce de tela. Subí un poco la luz del pasillo desde el tablero. Nada fuera de lugar. Fue entonces cuando un niño habló. Desde la mitad del autobús, con una voz pequeña, adormilada, preguntó: «Mamá, ¿quién está caminando?». La madre lo calló de inmediato, nerviosa, pero la pregunta quedó flotando en el aire, pesada. Los pasos regresaron, ahora más cerca. Se escuchaban detenerse junto a ciertos asientos, como si alguien se parara ahí, observando. Varias personas despertaron.
Un hombre adulto se levantó molesto, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido. Caminó hacia la parte trasera, mirando a todos lados. Yo lo seguía por el espejo, tratando de concentrarme en el camino. Revisó fila por fila. Cuando regresó, algo en su cara había cambiado. Tenía la mirada perdida, pálido. No dijo nada, solo se sentó. Y en cuanto lo hizo, los ruidos volvieron. No constantes, pero lo suficiente para mantener a todos al borde del pánico. Algunos pasajeros comenzaron a hablar entre ellos, en voz baja, como intentando tranquilizarse. Pero cada vez que los pasos regresaban, el autobús quedaba en silencio absoluto. Pensé en histeria colectiva, en sugestión, pero no me convencía. Cerca de las 5:30 de la mañana, cuando la noche empezaba a perder fuerza, el hombre de la camisa clara se levantó otra vez y se acercó. «Esto tiene que ver con la mujer», me dijo. No fue coincidencia. No había forma de probarlo, ni de negarlo. Le respondí que solo teníamos que aguantar un poco más, que en cuanto amaneciera pararíamos en una gasolinera grande. Parecía que los ruidos habían desaparecido, más de 1 hora sin escucharlos, y justo cuando creí que todo había terminado, pasó lo peor. El cielo empezaba a aclararse, la carretera ya no era completamente negra. Yo manejaba con ambas manos firmes en el volante. El pasillo estaba vacío, iluminado. De pronto, sentí un aire frío directo en mi oído derecho, como si alguien se hubiera acercado demasiado y soplado. No fue el aire acondicionado, no fue una ventanilla, fue claro, cercano, intencional. Me congelé. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no dar un volantazo. No me atreví a voltear. El miedo de encontrar un rostro pegado al mío fue más fuerte que la curiosidad. Apreté la mandíbula. Seguí mirando al frente. No pasó nada más. Conforme el sol salió, el ambiente dentro del autobús cambió, como si algo pesado se hubiera retirado sin despedirse. A las 6:30, paramos por fin en una gasolinera grande. Apagué el motor, abrí la puerta. Los pasajeros bajaron rápido, al baño, por café, a estirar las piernas. Yo me quedé un momento solo en la cabina. Miré el autobús por dentro. Todo normal. Maletas, gente despeinada, nada fuera de lugar. Llegamos al destino con el sol ya alto. Algunos pasajeros se acercaron antes de bajar. «Eso no fue normal», me dijeron. «Sí escuchamos pasos. Algo revisó nuestras cosas». Cuando entregué la unidad hice un reporte simple. Frenazo por objeto no identificado. Sin daños. No mencioné mujeres, ni pasos, ni susurros. No quería que me tomaran por loco. Con los años he intentado explicarlo todo de forma racional. Cansancio, sugestión, miedo colectivo. Pero hay algo que no puedo olvidar. Que vi a una mujer, que escuché pasos y que alguien sopló en mi oído mientras manejaba. Y eso no se siente como imaginación.